Vale, vale. Ahora cuando cambio... Joder, es que estos no me... ¿Hemos empezado ya? Es, como te he dicho, sí. He dicho acción, remember. No, no remember. A ver, que no quiero que me mate mientras estoy haciendo... Vale, ya te vas al centro. Vale. Ya puedo hacer cosas rápidas. Como poner mi cam. Mierda. Tengo que skipearlo. Vale, ahora pasillas. Bueno, pues... Pero que a la verga, tampoco estoy yo con ganas de... Así de claro, te lo cuento. Así que... Ojo, cuidado. Porque... Puse la cam. Hola, hola, hola. Hola a todo el mundo, ¿qué tal estáis? No os dejéis engañar por esta cara sonriente que tengo. Ya. No os dejéis engañar. Vale. I'm not happy, I'm not well. ¿Por qué no estás happy? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Pues mira, he pasado mala noche, a lo primero. Y cuando me despierto, aparte de tener cosas que hacer, obviamente, me siento a ver la puta serie esta de los cojones, que estoy hasta la cueva ya, me cago en todo. ¿Pero por qué? ¿Qué se pasa? Yo al paso que va, yo creo que me bajo antes de los 3 capítulos que quedan. O sea, me he visto más de la mitad y yo creo que me bajo. Me bajo del carro, ya no quiero seguir avanzando, ya no quiero ver más, no quiero sufrir. O sea, tengo un dolor de cabeza que yo creo que me va a dar una colia. No sé, estoy fatal. Es posible. Estoy fatal. O sea, es que no tengo ganas No es fatal de lo tuyo. Si lo mío es sufrir con una puta serie, sí. Si lo mío es una cosa, pues no estoy de lo mío. Tú sabes. No tengo ganas ni de hacer un resumen, ni de nada. ¿Cómo que no? ¿Y yo cómo me voy a enterar entonces? Como te decía antes, te la ves y sufres conmigo. Pero es que no me la voy a ver. Pues entonces, ¿por qué me obligas a mí a contártelo? Joder, pues ya que la has visto, comparte tu sufrimiento, oye. Mira que lo hablaba ayer con Navi, ¿sabes? Que decía, yo veo el primero y ya. Digo, pues sigue así. No digas, oye, igual si... No lo hagas. ¿Para qué? No lo hagas. Es tontería. Solo vas a conseguir que te duele la cabeza y el corazón y el alma y la vida. Déjala. No, de verdad, no puedo. Uf. Ya te tengo que hacer el resumen. Lo primero que me ha tocado los cojones Ajá. es que se empieza con los pelosillos. ¿Con los pelosos? Sí, eso ya es un dolor de por sí. Porque los pelosos me tocan la moral porque no los veo yo muy ¿Qué ha pasado con los hobbies. pelosos? Que no me acaban de gustar los pelosos. Y la versión femenina de Frodo y Sam tampoco me acaba gustando, la verdad. Hay dos hobbies que son Frodo y Sam. Ajá. ¿Y qué hacen Frodo y Sam en esos tiempos? Pues ser pelosos sin techo con flores y ramas en la cabeza y hablar con un señor alto que cayó de un meteorito y luego pues migrar con su carruaje. Pero en esa época. O sea, me dices que está el rey Fingol vivo. No. ¿Entonces? Te digo que se han inventado los pelosos y los han metido, punto. Pero es que en esa época es que...
Sí, faltan como 1500 años para que haya hobbits supuestamente en la Tierra Sean Media. hobbits, ¿sabes? Siquiera. Pero ya hay pelosos y ya. A ver, que lo de los pelosos está bien, ¿vale? Porque eran como uno de los clanes de hobbits. Vale. Y Sam era un peloso. Vale. Pero es que estos son, como lo llaman por internet, proto-hobbits. O sea, es que no son Proto hobbits. hobbits. O sea, es que no sé qué coño es esto. Pero bueno. Son Hemos empezado. vagabundos. Son sin techo. O sea, son putos sin techo. Van sucios, van vestidos con harapos, van con ramas en la cabeza, el pelo enredado sucio. No sé qué coño es eso. No lo sé, no lo sé. Y encima son nómadas, ya para rematar. O sea, A ver, sí, los hobbits eran nómadas hasta que encontraron el sitio ese. ya, pero es que viajan por todas putas partes. Pero vamos, O sea, lo que no eran son sin techo, vamos. hoy han puesto un poco de la ruta esta de la migración, ¿sabes? Lo veas tú, la caminata que se han pegado de arriba abajo. Madre mía, peor Ah, que en el Retorno del Rey o en este. ¿cómo? Ah, peor que la que tienen que hacerlo. Yo diría que casi igual, yo no sé, han dado un puto huevo. O sea, no estaban ni. Joder, pues vaya. Ya no podía ni prestar atención, porque es que encima mientras nos enseñaban la migración, estaba la Sam chica Ah, cantando. que Sam es una chica. Vale, vale. Te he dicho que son la versión de Frodo y Sam en chica, ¿vale? Ah, ok. Son pelosas. Mierda. Entonces, la cuestión es que mientras estaban mostrando lo que es la migración, que yo ya te digo, no sé de dónde a dónde van, o sea, muy lejos, andaban Da mucho. igual, ¿qué Andaban importa? mucho. Con el señor grande del meteorito ayudando a llevar el carro porque el señor de la caravana tenía el pie roto. No podía. Entonces el señor alto les ayuda. Cuestión, que mientras nos enseñan todo eso, la versión chica de Sam va cantando una canción tradicional de los hobbits. Ajá. Que no acabo de entender por qué empieza mencionando algo así como los ojos de fuego se quedan atrás. Ajá. A mí me ha descolocado eso. Porque sí, hombre. Me ha descolocado eso. Pero es que luego además, para terminar, o sea, no voy a entrar en la letra en sí porque tampoco le he prestado tanta atención, me estaba durmiendo. Intentaba despertar a mi madre que también se estaba durmiendo. Ajá. Dice algo así como, por mucho que vague o deambule tal, no estoy perdida. Ajá. Y yo, ¿es esto otra referencia a Gandalf? ¿A que este señor alto es Gandalf sin sentido ninguno también? No jodas. ¿Es esto una referencia a que Gandalf sin ningún motivo aparente ha caído de un meteorito y está ahí en la segunda edad haciendo sus movidas raras sin acordarse de nada? ¿Amnésico perdido de la vida? No lo sé. ¿Te imaginas? Porque para quien no lo sepa hay una frase de Gandalf, es que es de Gandalf. De aquellos que deambulan o algo así, no están perdidos. No siempre están perdidos. Sí, claro. Pues la canta la Hobbit, la pelosa. Mierda. Y yo, por favor, ya me está doliendo y acaba de empezar entre los pelosos la canción y encima menciones a Gandalf. Basta. Ya me ha dolido eso. Pero es que de ahí pasamos, no sé si es directamente ahí o me dejo algo. Ya digo porque no me acuerdo, porque tengo la cabeza perdidísima. Pasamos a Númenor, porque me sale la polla y es lo que me acuerdo ahora mismo. He estado viendo, bueno, estos días he estado viendo un montón de análisis de los capítulos para descojonarme yo también, viendo cómo flipa la gente, igual que flipo yo cuando lo veo. Y hay un meme que me hace mucha gracia que usa Gildorian, el canal de Gildorian, que dice Warrior Galadriel. ¿Sabes? Es la Galadriel guerrera. La pone ahí con una imagen rara, como si fuera yo que sé. Y bueno, aparece Warrior Galadriel, que está montando el ejército para ir a las tierras del sur a derrotar a quien está atacando el sur. Que todavía no saben quién es, porque ahí no ha estado nadie, pero ya lo sabe y quiere montar un ejército para ir. Porque está cerca de Mordor. Y como el mapa este decía Mordor, pues vamos para allá. Yo qué sé, se lo han imaginado. Entonces, estaba montando el ejército tal y le dice a Halbrand Sauron, pues estoy convencida de ese pavo el Sauron, que claro que se una a ellos porque como él es el heredero de la casa de no sé dónde, de las tierras del sur de los humanos, pues así le ponen la corona cuando ganen. Ya está. Y se queda ahí con sus humanitos y ya está. Cuestión que el tío no quiere porque ya se ha ganado delatando dónde iba la tía cuando se escapó.
a la reina, se ha ganado ser parte del gremio y poder forjar. Y ahora está forjando, que eres feliz forjando, casualmente. Y está ahí forjando tal, y la otra va, venga, va. La reina te va a llamar, tú dile que sí, que te vienes y todo guay y te ponemos la corona. Puta madre. Y otro dice que los cojones, que se busque a otro para ponerle la corona, que él se queda ahí forjando tan feliz en número. Bueno, Joder. mira, yo no sé ni cómo, ¿vale? O sea, la Tarminier va a ir a la guerra y dice que se juega su nombre, entonces que espera que salga Ajá. todo muy bien. Y van a ir con 5 superbarcos, ¿vale? Sí. Y 500 hombres. Que fueron los que levantaron la mano y dijeron, yo voy, yo voy. Pues todos esos se van apuntando. Pero ahora, aunque pidieron gente porque sí, pues ahora están haciendo una lista y aceptando y rechazando gente. Sí. Y claro, el alto hombre es el que está al mando dirigiendo así el cotarro. Y le dice a Isildur que como él Ajá. decidió que no quería ser de la Guardia del Mar, estos raros que dicen que el mar siempre tiene razón, pues que no le va a meter en la esta que se va a ir a la Tierra Media. Y el otro, venga, va, por favor, déjame. Que no. Tú decidiste que no te unes a esto, esta gente sí se ha unido, estos van, tú no. Punto, pelota, no sé qué. Y entonces es cuando están entrenando a estas buenas gentes. Ajá. Porque recordemos que van a una guerra. Entonces están ahí entrenando a los chavalillos. Venga, va, coge la espada, haz esto, pa. Y aparece Galadriel. Y le dice al Porque alto. sí. Porque está allí, o sea, ahora ya es libre. Porque va a ir con ellos a Ah, la Tierra Media. vale. Y aparece allí viendo el entrenamiento y le dice al alto hombre que claro, que muy bien, pueden pelear muy bien entre ellos. Pero un orco no es igual. Y es como, bueno, sí, eso es verdad, ¿no? Tienes razón. No es lo mismo pelearse entre ellos que pelear con un orco, que vete a saber. Ah, Tiene verdad. Pero le empieza a decir que, claro, que eso, que hay que entrenarlos y que ahí la única que se ha enfrentado ahora mismo a un orco actualmente ha sido ella. Entonces que ella lo va a entrenar. Y el otro dice, claro, venga. Y va ella y se pone delante de los chavalillos y les dice, ¿cómo era? Hay muchas formas de matar a un orco. Pero ajá. en vuestro caso lo voy a poner sencillo. Ah, Galadriel. Warrior Galadriel. Como diría Giloriel. Warrior Galadriel. Y se pone a entrenarlos, pero vamos, que se zumban los 5 prácticamente en un momento, de uno en ajá. uno, y luego se juntan todos contra ella de, sí, a ver si puedo con todos. Y el que la gane se supone que la ascienden a teniente. Ajá. Y están todos picadísimos porque una puta elfa nos va a ganar a todos, ¿qué dices? Y empiezan a Pues pegar. obviamente es más ágil. Bueno, lo típico que empiezan a hacer pin, choque de espadas, esquives, tal, no sé qué, y la Galadriel que siempre acaba poniéndole las espadas en el cuello y diciendo que no van bien, vamos. En una de Ajá. estas coge una espada y le dice, haz no sé qué, y le pega con la espada en el culo a uno de ellos. Ya la Ah, tira, ¡pum! Venga, toda chula y y se pone a entrenarlos y al final uno consigue hacer lo que ella quería que hiciera y le asciende al teniente. Que es casualmente uno de los mejores amigos de Isil. Recordemos que ahora usan diminutivos, ¿vale? Isil, nuestro querido Isildur, sí. casualmente su mejor amigo se ha ascendido a teniente. ¿Qué hace Isildur? Bueno, pues va a disculparse con ellos, sinceramente, claro, para que su amigo el teniente le meta en la tropa y se lo lleve también a la Tierra Media. Y el trato es que, claro, como la disculpa no le sirve, pues que le tiene que dar de hostias. Y le dan de hostias, le perdonan y le meten en la tropa. Ellos ahí todo, ay, se meten en los barcos. Bueno, no se meten en los barcos porque la noche anterior el inexistente inventado hijo de Farazón decide que va a reventar los barcos para que no se puedan ir. Y según está reventando los barcos, ahí todavía Lysil no estaba en la tropa y estaba de polizón durmiendo dentro de un barco. Casualmente el mismo barco que el ficticio hijo de Farazón va a destruir, empezando por. Ajá. Y empiezan a forcejear, tal no sé qué, vamos, que el barco al final explota. Y ¡pum! Y ya está. Y salen volando y él lo rescata, se lo lleva a la orilla y oh no, me ha salvado la vida, oh, bueno, va, Isildur, te metemos en la tropa. Y claro, ahora han perdido 2 barcos, ¿sabes? Ahora tienen 3 barcos y 500 hombres. ¿Cómo llevas eso?
Se supone que iban a ir 100 hombres en cada barco, ¿no? Y la Galadriel, no pasa nada, aún tenemos 3 barcos y tenemos tu fe o algo así, le dice a la reina. Y dicen, bueno, pues vamos, lo vamos a decidir esta noche y mañana por la mañana vemos si vamos o no. Y al final deciden que sí. Y al final el Halbrand se une y se van en los barcos y todos happy, todos felices. Galadriel, o sea, la puta armadura, tú ves un cuadro, buscas Juana de Arco y la armadura Ah, es exactamente igual que la armadura de Juana de Arco. qué guay, oye. Que dices, wow, armadura súper tocha, súper guau. Ni coña. Marathon, no sé si por la influencia del Sauron Impostor que ahora se va a ir, por lo visto, no sé por qué se va, pero bueno. Ajá. Ya está diciendo bueno, que según se van, lo que van a hacer es poner a todo el mundo en contra de los elfos y los que estén en contra de los elfos, o sea, a favor de los elfos, pues cagaron. Ya se va viendo lo que yo decía, que en cuanto que la otra se fuera, como no van a hacer lo de usurpar el trono, obligarla a casarse y todo eso, en cuanto que se vayan va a convertir aquello en yo qué sé, Sodoma y Gomorra y se va a ir a la mierda. Y cuando vuelvan van a decir qué coño pasa aquí y se va a liar. Pues no me Pero, extraña. pero bueno. No me extrañaría. Entonces, pues eso, más o menos lo que me acuerdo ahora mismo con el dolor de cabeza que tengo y la rabia, pues más o menos de número es eso. Y luego pasamos con lo de los elfos. Es como un vídeo que vi, no sé cuándo fue, esta mañana. Que era sin spoiler, porque digo, quiero ver la mierda esta yo sola. Pero decía algo así como, en esta serie la toma de decisiones es una puta mierda. Y es verdad, porque pasamos a donde el elfo Grone, que recordemos, están encerrados todos en la torrecita élfica esa, porque el tío, el padre de los orcos, el Adar ¿Ah? le ha dicho que les manda el mensaje de que o juran lealtad a él o se los cargan o los barran. Entonces Ah. están allí encerrados porque supone que van a resistir cuando llegue el señor este. Cuestión que la señora esta se pone de líder porque le sale a ella del chumi y dice que básicamente que se queden con ella a luchar, a resistir, que van a ganar y que no sé qué. Y la torre esa ya no será un símbolo de vergüenza por los aliados de Morgoth, sino que será de orgullo por haber derrotado a los orcos estos y a este señor. Cuestión que el herrero este o el tabernero que tenía la espada de Sauron dice que tararí, ¿no? Que lo que tienen que hacer es jurarle lealtad porque si no van a morirse. Sí. Y se separan y la mitad se va y la mitad se queda. Una mitad se va a rendirle lealtad al padre de los orcos y el resto se queda ahí. Nada raro, por otra parte, porque ya sabemos que el señor este es pro Sauron desde hace bastante tiempo. Hasta ahí, bien. Dentro de la Vale. trama coincide que el señor diga vamos a jurarle lealtad a este señor. Pero, una vez se va, intenta convencer al hijo de la señora esta, al Cío. El Cío no se va porque está mi mamá aquí, no me voy a ir, ¿no? Ajá. Y están ahí, ¿qué vamos a hacer? No sé qué, es que nos van a matar, es que cuánto, bla, bla, bla. Vamos, que acaba el Grone hablando con el Cío y el Cío le enseña la espada. Y dice, oye, mira, tal. Y el otro lo mira y dice, esto yo lo he visto antes. Y se pone a quitar unas hiedras de una pared aleatoria ahí en la torre élfica y aparece una estatua de algo cubierto en una capucha y una capa y con una espada de estas entera en la mano. Ah, bien. Y dice, ah, esto es una llave. No sé. Yo creo que ahí me estaba durmiendo porque no tiene sentido que diga que esto es una llave cuando se ve que es una espada. Pero bueno. Esto es una llave, va no sé qué. Y ahí se quedan mirándolo con cara de, hostia, esto tiene pinta de ser malo. Y no sé, qué más que me ha dejado. Ya no sé qué más me he dejado. Sí que me duele mucho la cabeza, me ha dado mucho asco este capítulo. O sea, no sé. Ah, bueno, claro. Elrond y Durin cuarto. Es verdad. ¿Qué les pasa? Que habíamos quedado que iban a ir a Lindon, ¿recuerdas? Sí. Bueno, pues aparecen ahí en una mesa tochísima de piedra. Súper tochísima, pues ahí reunidos Gil-galad, Celebrimbor, Elrond, Durin y alguna gente más, no sé quién más había por ahí. Y empiezan a hablar de, bueno, que claro, que el Gil-galad como que le tira, que sabe que han encontrado el Mithril. Ajá. Y que como que, bueno,
¿tienes algo, que estás ocultando algo? No sé qué, le empieza a preguntar, habéis excavado muy profundo, demasiado profundo, como si estuvierais buscando algo, no sé qué, ¿no? Y el otro, oye, como que le tira de córtate un poco, ¿no? Con el invitado, ¿sabes? Que está un poco feo tirarle las cosas así a la cara. Y el Gigala, hombre, no creo que nuestro invitado, siendo tan honesto como es, se vaya a ofender por una duda sincera, ¿no? Le tengo que preguntar. Y el otro como que le tira de que dónde ha sacado esa mesa. Tantos así como de dónde ha sacado esta mesa. Mesa de piedra, recordemos, súper larga, súper tocha. Y el otro le empieza a contar una historia de la mesa de tal. Y el Duri le dice que es que, bueno, que ese tipo de piedras normalmente los enanos cuesta mucho encontrar, a las rastreadoras les cuesta mucho encontrar estos minerales. Entonces cuando lo encuentran lo usan para cosas como estatuas, lápidas y cosas así honorables, no para una puta mesa. Vamos, que el Gigala le dice que no se preocupe, que va a resarcir el error y le va a regalar la mesa para que se la lleve a Hasadun, como lo llaman. Asadun. Hasadun lo llaman. No, creía que era un error, ¿sabes? Desde el doblaje, yo qué sé. Lo siguen llamando Hasadun. Ya está. Es Sí, sí. Hasadun. Pues que se la va a mandar a Hasadun y no pasa nada. Todo arreglado. Vamos, que hay pique entre Durin y Gilgalad, pero sigue sin decir nada del misil. Y entonces el Gilgalad se queda solo con Elrond cuando unos elfos se llevan la puta roca tropezándose por el bosque. Sí, sí. Se ve que uno se tropieza, casi se les cae la mesa. Y el Elrond, no te preocupes, llegará entera, no sé qué, tendré un cuidado. Y tú, pero que son putos elfos, que son los más gráciles de la Tierra Media, que son los más... ¿Cómo se les va a tropezar y se les va a caer la mesa? Y ágiles y delicados. No tiene sentido, pero bueno. Y se queda ahí hablando, tal, y vamos, que no le va a decir nada del Mithril, que no se preocupe, que tal, igual. Se queda Gilgalad después con Elrond, y, y el Elrond como... Vamos, que le dice que no no va a romper la promesa que le hizo al Durin de no contar ningún secreto suyo, de su pueblo. Y el Gigala, que es que me lo tienes que confirmar, porque es que no sé qué, porque es que nos hace falta, porque es que tal, y ¡pum! Ya explota el Gigala y le cuenta lo que pasa. Dice, mira, ¿tú te sabes la canción de, cómo dice? Gaethril, no sé, un nombre muy raro. Dice, no me da tiempo ni a escucharlo. Y dice lo del ron, sí, del árbol, de tal. Dice, sí, el árbol donde que tenía luz, que tenía un Silmaril dentro, ¿vale? El último Silmaril lo tenía un árbol. Y había un guerrero elfo y un Balrog peleando justo donde está ese árbol. Y entonces el guerrero le infundió al árbol toda su luz. Y el Balrog le infundió toda su oscuridad. Justamente al árbol que tenía el último Silmaril, ¿vale? Ahí. Y que claro, empezaron a pelear, tal, no sé qué, y que justo cayó un rayo y ¡puf! Se fueron a la mierda los dos y el árbol también. Y como cuando el árbol se estaba muriendo, pues claro, lo del Silmaril, el rayo, la luz del elfo, la oscuridad del Balrog, pues la luz se fue para abajo, se metió en las raíces, se metió en la tierra y llegó hasta la roca. Y así nació el Mithril, Ajá. por lo visto. Y que claro, que ahora resulta que como ese Mithril tiene dentro la, la luz de los árboles, ¿sabes? Como los Silmaril, ¿sabes? El Mithril Sí. tiene la luz dentro, pues que necesitan esa luz, esa energía, esa cosa, para volver a encender la luz de los Eldar porque se está apagando y van a perecer. O se van a tener que ir de allí sin más. De los Eldar. O Sí, sea, estamos en Warhammer. a ver, son los Eldar, ¿no? Espérate, yo ahora como... No, no, los elfos no son Eldar. Pues entonces me he liado. Entonces me he liado yo. Es que ya te digo, no sé ni dónde estoy. No sé ni cómo me estoy acordando No, de por todo. eso estamos en Warhammer. Esto es Warhammer. Hombre. Sí, es que dice los Eldar, ¿no? Estoy yo loca, gente. Bueno, Loca estás. la luz de los elfos que se está apagando, ¿vale? O sea, que los elfos van a perecer, que se van a ir a la mierda, ¿vale? Si lo he dicho yo mal, disculpen. La cuestión es que dice que se está apagando y que necesitan el misil para volver a encenderla. Porque le enseña el árbol, que justamente está ahí, ¿sabes? Encima del lago espejo, está ahí el árbol. Y le enseña que está como con una plaga, como una enfermedad, ¿sabes? Como si tuviera lepra el árbol, está lleno de negro. Las hojas están llenas de venitas negras y se está muriendo. Y dice que necesitan eso
para derrotar a esta plaga que está apagando la luz de los elfos. Ah. Y que por favor, ¿qué tal? El Elrond tiene unos segundos de silencio y le dice que no va a romper el juramento que le ha hecho a su amigo, porque esas cosas son las que, como dice, enlazan nuestras almas, ¿sabes? Y que él no quiere joder las relaciones, ¿no? Las estas de... Ajá. Y bueno, una putada, básicamente. El Gala todo indignado, porque claro, lo que quiere es que le diga, tiene el misil y mola un huevo, que no le dice nada. Y viene Celebrimbor, el que debería ser el que hace las cosas de Elrond, y le da el misil y dice que ha probado todo y que no hay absolutamente nada que apague la luz que tiene el misil. Que ha probado un montón de cosas y que eso, vamos, es inextinguible, como los Silmarils, como los árboles, que sí se extinguieron porque los Ajá. absorbieron como una pajita la luz. Bueno, y le empieza a decir que claro, ¿sabes? Es verdad, eso era. Yo estuve allí, le dice a Elrond, cuando tu padre embarcó. Le dice. Ajá. Y ahí estaba tu madre también, llorando y diciendo que por qué tenía que ser él el que embarcara en esto tal. Dice, ¿y sabes qué le dijo tu padre? Le pone la mano así en el hombro a Elrond. ¿Sabes lo que le dijo tu padre? Y el Elrond con cara así, ojos brillantes, se queda mirando y le dice el otro, porque solo él podía hacerlo. Dijo, Pipo. Porque solo él podía hacerlo. Y por eso se embarcó, ¿sabes? Y ya está. Y por eso, como Elrond es el único que puede decirle a Gil-galad, oye, ¿tienen bici? Pues tiene que decirles que tienen bici. Y ya está. No para comerciar, no porque... No, es que los elfos se están muriendo y necesitan el bici para no morirse. Sí. Los elfos queriendo Mithril. Sí, sí. Pero en cantidades ingentes, a ser posible. Claro, sí. Vale. Más o menos, ya digo, hoy no tengo ganas de resumir. Lo he intentado porque Morio me lo ha pedido. Ya está. O sea, tampoco pidáis que esté perfecto, ni de puta coña. Porque, Claro que te pido que estés perfecto, casi pues, tan perfecto como tú mismo. gracias por el cumplido, pero si quieres perfecto, te lo tragas, lo sufres tú y No, flipas gracias. tú y te duele a ti, ¿vale? Metes tú con tu voz preciosa. En fin, yo no sé con lo del Balrog ese si querían hacer un guiño a Glor... Glorfindel o como coño se dice. Lord Sindel, ya. Nunca me sale el puto nombre. Jamás de los jamases. Leerlo es fácil, decirlo no tanto para mí. No sé si querían hacerle un guiño a él, querían hacerle un guiño a Feanor, pero como no pueden decirlo, ¿sabes? Because A ver, no tienen derechos, pues poner ahí un elfo random, en una leyenda random, y ya está. Y así se creó el Mithril, que se hace falta porque tiene la luz de árboles. Vale. Más o menos. Sin más. Yo qué sé. Esta serie es un desastre. Me ha dolido mucho este capítulo, pero mucho. Ah, por cierto, detalle. El padre de los orcos confirmamos que es un elfo corrupto y que se está convirtiendo en orco. Por lo visto. Porque empieza a hablar con un orco de ¿qué sientes en el sol? Enséñamelo. Y se le va, sube una manga y ve cómo se empieza a quemar como si fuera un vampiro. Y le dice, es como fuego, mi señor, está ardiendo, no sé qué. Y dice, voy a echarlo mucho de menos, sentirlo como lo siento ahora, y no sé qué, porque ahora me va a quemar a mí también. Y tal. Confirmamos. Y ya está. Creo que no me dejó nada así importante. Ah, bueno, sí, que tal Palantir, que no está muerto, recordemos, está moribundo en una torre encerrado porque es amigo de los elfos y la gente no lo quiere, le dice a su hija que no se vaya a no, la pero es que tierra. Tar Palantir también es mucho después. No, mucho después y muerto, cuando está Tarmire. Por eso Sí, Tarmire le pero reina. muchísimo después. Y la Tarmire, como sigue con la visión esa, que tampoco tiene los libros, de que Númenor se la va a tragar un tsunami, pues está pensando que, claro, como va a ir a ayudar a la Galadriel y a los otros tontos a pelear en las tierras del sur, allí donde Mordor y todo esto, son más las tierras del este que del sur, porque más al sur hay más tierras, pero bueno, da igual, son las tierras del sur para ellos. Como van a ir ahí, pues que ya no va a haber problema, ya están a salvo. Y le dice el padre que no vaya, que lo único que va a encontrar ahí es muerte, es mierda, que no vaya. Y la otra se queda mirando con cara de, pero tengo que ir porque si no la mierda nos va a comer aquí. En fin, no sé.
ese señor tenía que estar ya el pobre muerto, enterrado, o lo que sea, y ya está. Pero bueno, Bueno, en fin, un desastre. Recordemos que tal Miriel también es Grane, ¿vale? Su ajá. padre no es Grane, su primo Farazón no es Grane, Nadie es nadie grande, es ¿no? Grane. Entiendo que como no hablan de la madre, supongo que la madre era Grane. No lo Ah, sé, a lo mejor. pero ella es Grane. Toda su familia no, pero ella sí. Y bueno, eso, y le dice el padre que no vaya, ahí entre, se queda pillado así como delirio, yo qué sé, y le dice que no vaya, que no vaya, que no vaya. Y ella se lo pasa por el chubir y va, y punto. Y ya está. Así, resumidamente, ya está. ¿Qué te ha parecido el episodio de hoy? Pues bastante interesante, la verdad. Igual me la veo. ¿En serio? No. Ah. Que no estoy yo para pillar el sarcasmo, creo. Que estoy muy hecha mierda hoy, muy hecha mierda. Oh, al menos el dolor de cabeza con el CBD se me ha pasado un poco. Eso sí, me he talado uno entero. Pero bueno. Pues eso. Y ahora, si no os importa, me voy a ir con mi amigo Guybrush a ver si me arregla el día, porque de la marinera, que puto. Ya digo, yo creo que me bajo porque ya me están doliendo las cosas demasiado. Demasiado. Recordemos que en el episodio anterior creo que fue a Elrond. Elrond se pone a contar la historia de que su padre estaba por ahí por los cielos porque le recompensaron las balas. No lo recompensaron, le prohibieron volver. Punto. ¿No? Más o menos. O sea, no es que le recompensaran y por eso estaba en los cielos. Estaba él solo por los cielos porque no podía volver, lo tenía prohibido. Lo único que podía ver era a su mujer en pollo cada X tiempo, ¿no? O algo así. ¿Quién era? La mujer de Arendi. Ah, sí, claro. Solo podía verla cada X tiempo o en X sitio en forma de pájaro. En forma de ave blanca, preciosa, bonita. Estaba él solo, para acá, para allá, por el cielo. Pero porque no tenía prohibido volver. No porque fuera una recompensa. Oh, qué bueno fue el Andy. Mira que le han ascendido a los cielos como si fuera un dios. No, no. No va así. Pero bueno, en fin, no sé. Que me duele todo en esta puta serie de mierda. Es un asco. A mí no me ha pagado Amazon ni nada. Y aunque me pagara, seguiré diciendo que me parece una puta mierda. Que me ha hecho gracia. He empezado a ver el episodio, lo he retuiteado y todo. Me ha salido un tweet de una ilusión óptica que según como veas que se mueve, estás más estresado o menos estresado, por algún motivo. Lo hizo Ajá. un neurólogo japonés, la creo. Y la ha retuiteado diciendo, acabo de empezar el episodio y ya se está moviendo como que tengo un poco de estrés. Veremos cómo acabo. Joder. ¿Cómo he acabado? Me cago en mi puta vida. He acabado bastante mal, pero bueno. Vamos con Guybrush, de verdad. Que prefiero estar en el lebarco del Lechak que esto. Buenas, Enai. Vale, Nay. Bueno, pues adelante, ¿eh? Dale al tema mismo. Tú retiras tu cam, la dejas. Sí, claro. ¿Sí qué? Que la retiro para no ocupar sitio en el fuego. Ah, vale. Pues entonces. Di chao o algo y te quito KT o. ¡Claro! Ay, ay, Boreo. Cortinilla. Ya no está Boreo y cortinilla. Estamos en el. Monkey Island. Carguemos partida. Ya. Vamos allá. Prefiero estar aquí en el puto barco del Lechak sufriendo que sufrir con esta puta serie, te lo juro. Oye, yo también preferiría estar ahí que pegándole a Silvana, la verdad. Es horrible. Mira, lo bueno es que ahora mismo no tiene ya los 202 millones de antes. Eso es bueno, ¿sabes? Ah, Aunque lo hemos dejado cerquita de matarlo antes. ¿cómo cuánto? Son un 0,5%. Joder, Faltaba 1 millón por bajar. joder, qué rabia, tío. Ya. Qué putada. Bueno, a ver, en comentarios un poco más amplios, Boreo, ¿qué te parece esta Anillos de Poder que están haciendo esta versión? No me parece.
No te parece. O sea, no es que te parece, sino que no te parece. Sin Claro. más. Eso es más a grandes rasgos, más explicado, ¿no? Vale. Qué dolor, la virgen. These are all the same. Just a bunch of rah-rah stuff about ship's company culture. Venga, léelo, Guybrush. A ver. Sube a bordo. Lectura para nuevos tripulantes. Copyright Lechak, todos los derechos reservados. Tómate los cojones. Inspírate, haz como Lechak. Muerte otra vez, Traiciona la confianza, monta pataletas, comete fraude. Abusa de la hospitalidad, da falso testimonio, destruye a los seres queridos, destruye a los guapos, amenaza con ¿Eso daños. El folleto de Lechak. Ah, Amenaza con daño físico, comete daños físicos, asesina a quienes se interponga. Resumido del libro El estilo de Lechak. Ponte a trabajar, evita el despido. Un hechizo impide que nadie suba de barco salvo la tripulación, y eso te incluye a ti, así que no te preocupes, a menos que te despidan, entonces sí. Vale. Ok, vaya harta de mierda. More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? I think it's chicken grease. I hope my roommates don't get upset. No way am I picking that up with my hands. No la vas a coger con tus manos. Bueno, pues esa... ¿Y mi esponja? ¿Dónde está mi esponja? Me faltan cosas. I can't see much through this thing. More chickens? Gunpowder? no, el pasado no se encadena. Golden jewels? Something I can make clever use of? ¡Murray! ¡Lo sabía! ¿Dónde? Indeed, I am Murray. Murraiciona, ya, murraiciona. La todopoderosa calavera But you have me at a demoníaca. disadvantage, withered zombie man. Have we met before? Mierda. He dicho que era Murray y se supone que no soy Guybrush. Uf. ¿Y por qué no eres ahora? Porque me he infiltrado en el barco de Lechak, ¿recuerdas? Ah, bueno, pero puedes decírselo a él solo. Ya, pero a él lo van a usar, se supone que... no lo puedes saber. Aunque las opciones son ups, no, pero soy muy fan de ti. Sí, de una fiesta de calaveras demoníacas o estoy de incógnito. Voy a decirle ups por las cajas. Oops. Oops is right. Eso digo yo. You shouldn't go No se abren las opening cajas sin crates llamar without primero. knocking first. A curse of painful boils on your left foot for exposing me. I'm here undercover. Estoy gathering infiltrado, valuable recopilando información for the valiosa para la magnífica y exquisitely retorcida devious capitana Captain Madison. ¿Tú eres el espía de ¿Madison? Madison? Very Dios. interesting. Joder. Ooh, I probably Murray shouldn't es have el said that. espía. Do me a favor and keep it to yourself, withered zombie man. No problem. Vale, pero no sabe que soy Guybrush. Ojo. The rest of my gear is in there. I hope it'll be Sangre y safe. trueno. It's probably fine. Vale. At least they don't smell like live chickens. Este tiene un huevo, what? Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Este pollo tiene un huevo. Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Vale, se supone que tengo que trabajar. Pienso para pollos I fantasmas. wonder what it's made out of. Ojo, pienso en fantasmas. Esto. Looks like you missed a spot. Aw. Me ha echado más grasa. I don't think so. Vale, imagino que el pienso tengo que alimentarle Thanks, chicken. Don't bite my fingers off, okay? y coger el huevo. Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Vale, vamos a alimentarlos a todos a ver qué pasa.
No way am I picking that up with my hands. No. ¿Por qué lo puedo recoger? Pues burra, y no tengo muchas opciones, solo puedo hablar contigo. How come you're working for Captain Madison? I thought you were your own man. Vea que eres una Skull. calavera I owe her a independiente. favor. Le debo un favor. It's none of your business. Oh, le debes un favor, ¿eh? Vale. Yo creo que hablará conmigo si me quito el parche. Why do you owe Captain Madison a favor? Well, ironically, I was sealed up in a crate, and she freed me. Oh, you mean like I just did? It's not the same thing. Te sacó de una caja igual que yo, ¿cómo que no es lo mismo? What exactly is Madison up to? I would be a poor spy indeed if I told you that. You diminish us both by asking. Knock it off. Vale. And I better leave it on while I'm on the ship. I think it's chicken grease. I hope my roommates don't get upset. No tengo muchas opciones aquí. Subir. Going somewhere, swabby? You haven't cleaned up that mess. Get back to mobbing. I'm feeling just the slightest twinge of regret about the choices I've made up to this point. I think that only works on parrots. Vale, no le gustan las galletas. ¿Qué se va a hacer? Oi, you missed a spot. Come on. You missed a spot. Is that your catchphrase or something? Yeah. Looks like you missed a spot. Joder, Seriously, ¿Qué get some pasa? new dialogue. You missed a spot. que se me ha caído. Nuts. Espera, creo que tendría que cerrar esto para que vaya mejor. Vale. Fregar a Murra y ahora que está la fregona hecha una mierda. Dale, dale. Ew. Ay, That's disgusting. You're getting it in my eye. Ew. joder. That's disgusting. Hoy está yendo mal ¿El qué? el internet. No parece, sí. No puedo recogerla. Sí, puedo. Suena súper robótico. Aquí está el disco, entonces. No he oído nada. O sea, no he entendido nada. A ver, a ver, a ver. Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off. Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off. I don't think so. It's torn and ugly, but strangely compelling. Bueno, vale. I haven't worked out where they keep the ship's horse yet. Yep. Well, I can't see much through this thing. Ajá. Vale, usa la daguita y quita un tornillo. Boy, these are really wedged in there. Vale. Coge la fregona. Frega la grasa. You missed a spot. Oh, nuts. Frega la portilla. I don't want to spoil my view.
I'll just put a little dab on there. A fregar los tornillos con la grasa. Y la dejas ahí. Y entonces coges la daga y empiezas a quitar tornillos. ¿Sabes? GG. Driving rain and crashing waves. Perfect sailing weather. It's a really tight fit. I can't quite squeeze through. Come on, tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off. Vale, vamos a... Te lo puedo contar. I got these from the porthole. Fuck. No me trabaja esto que sale. Vale, ya me han matado. Ah, hola. No, ya me han matado, pero parece que lo vamos a hacer. Ah, puta madre. Parece, le falta 1,5 millones. Venga. It's a really tight fit. I can't quite squeeze through. Claro que puedes, compañero. Claro que puedes. Puedes fregar también eso, ¿sabes? You missed a spot. Oh, nuts. ¡Qué asco! ¿Ahora te resbalas? The grease helps. A little. Ah, pues, ayuda un poco. This is now a slightly greasy porthole. Vale, si te fregas a ti mismo... Looks like you missed a spot. Oh, nuts. You missed a spot. Oh, nuts. You missed a spot. Oh, nuts. Mira, ¿Qué? se ha quedado a un 0,001 de morir. Joder. You missed a spot. Eso es peor que antes. Oh, nuts. Sí. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Pues yo solo espero que no se me vuelva a ir en mitad de la pelea. Lo bueno es que he vuelto y no estaba muerto. Entonces he podido seguir pegando algo. Pero, mira, es que si no se me hubiera ido la conexión, lo hubiéramos tirado. Y yo, no grites tanto. Pero es que me jode. Pero, tranquilo. Es que si no se me hubiera ido la puta conexión, lo hubiéramos matado con el poco daño que hubiera hecho en ese tiempo. Ah. Pero bueno. A ver. Joder, macho. ¿Qué más puedo llenar de mierda? A ver. You missed a spot. Oh, nuts. Oi, you missed a spot. Oh, nuts. I'll let that one alone. She's got an egg. Close enough. Oi, you missed a spot. Oh, nuts. ¿Puedo llenarlo todo de mierda? ¿De qué me sirve Looks eso? like you missed a spot. Oh, nuts. Oi, you missed a spot. Oh, nuts.
¿Algo más que pueda llenar de mierda? La murra, That's disgusting. Ya. I already have some chicken feed. The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. This is now a slightly greasy porthole. The grease helps. A little. Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off. Vale, y si le doy el pollo. Sigue estando normal. ¿Seguro? I don't think so. Tengo tornillos. Tengo pienso para pollo fantasma. No acabo de ver lo que hay aquí. La verdad. Tengo que fregarlo más aún. Tengo que llenarlo de pringue de una manera increíble. Looks like you missed the spot. Oh, nuts. Más aún. La otra. You missed a spot. Oh, nuts. ¿Cuánto pringue Oi, puedes you echar? missed a spot. Muchísimo. Nuts. Ya está, he llegado al límite. Pues me voy murra y ahí te quedas, desgraciado. It's working. Hostias. Estamos en el barco. I can't see anything. This one doesn't open. Oh. Ah, claro, los 8 minutos. That's a big rudder. Ajá. Vale, tengo 8 minutos ahí para hacer algo. Qué fuerte. I can't see anything. This one doesn't open. It looks like it'd be more useful for fishing than stopping. Despacito, Guybrush, despacito. Blah, 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 blah. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Blah, blah, blah. Bla 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 bla. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Feast your eyes on this, me Alegrar la hearties. vista. The one El and único only mapa que map indica el lugar showing the exacto donde exact se halla el secreto de location Monkey of the Island. secret Oh. of Monkey Island. Ya sabes lo que tienes que coger, ¿no? The map will be kept in my En su cabin. camarote, ¿ok? No one is to touch it or disturb it in any way. Now, before we can follow the map, obviously we must make our way to Monkey Island itself. Let's have the potion report. La Wait, poción. there's a potion? You don't remember that from my other story? To get to Monkey Island, you have to brew a special potion. Ah, claro, la poción. Vale, sí. Pero el Echagui y tú ya habéis estado allí. ¿Cómo funciona? ¿Qué lleva? Dime qué lleva, que no me acuerdo. What's in it? Oh, let's see. It's got squid Tinta de ink, calamar, and sangre monkey de blood, mono, una and calavera a pressed skull. I prensada, definitely remember that. Also, cinnamon, mint, and brimstone. canela, menta y And some azufre, coloring and preservatives. colorantes y Oh, conservantes. and a live Y un chicken. pollo vivo. But listen, you shouldn't worry about this yet.
Wait till you're 12 or so. How does the potion work? I don't know. Nobody does. It's magic. It just helps you find Monkey Island. But you and LeChuck had both been there before. Why couldn't you just sail there? It doesn't work like that. You have to make the potion every Joder. time. Okay, I think I got it. The potion is nearly finished, Captain. All that's left is one flattened skull, and we'll be ready to cook it. Excellent. You there, in the back. New guy. Me? You Me look resulta familiar. familiar No, LeChuck, somehow. para nada. ¿Qué va? Me lo dicen mucho, nos conocimos hace una hora. Va a convenciones de grumetillo. Convenciones de grumetillos. Do you ever go to Swabby conventions? Well, no matter. Go and get us a skull. A flat one. Any questions? Why do we need a skull? To finish the voodoo potion. We just went over this. Well, why does it have to be a flat skull? Because the recipe says so. Where should I look for a skull? That's your problem. Can I have a raise? Sure. Straight into the rigging, where you'll hang by your ankles for the next few years. Got it? Never mind. Yeah, you get used to it. Okay, I'm on it. One skull. Flat. Be quick about it then. Meeting adjourned. Eso, vete, vete. We'll finish the potion and then I'll see about getting my hands on that map. Okay, Guybrush. How's the potion coming? You heard the captain. It's nearly finished. Go and find a flattened skull, like he told you to. You can't do that. Find a regular skull and flatten it. Nice looking skull you've got there, Apple Bob. Now, before you get any ideas, I'm a ghost. My skull won't work. And Putra already asked. Why don't you stick your own head in the pot and see what happens? Relax, I was just making conversation. I'll find a skull someplace else. Sorry if I offended you. Oh, that's okay. I know you're under pressure. I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. The crow's nest is up there. Shouldn't you be up in the crow's nest doing lookout stuff? The best show is down here. I want to see if you screw up this thing with the skull. Can I check the crow's nest for a skull? There's nothing you need up there. Any ideas for where to find a skull? I'm really more of a watcher than a helper. What's it like working for LeChuck? I can't complain. Really? It's in the employee handbook. No complaining. You'll live longer if you remember that, new guy. Do we have a union? You sure don't, Swabby. Gotta go. I've got a job to do. My condolences. The very first item in the ship's safety procedures is never to try to pet Scruffles. Top deck schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, LeChuck shouting. Vale, hay una campana para llamar a la gente. Eso está bien. Toasty. Eso te puede servir para distraernos. Now's not a good time to attract attention. No es plan cabrear al LeChuck. Dice me voy para abajo. Looks like it's empty. Ok, he disparado nada. Ya va. These open plan offices are all the rage now.
Reminder to all crew. Haga Extinguish fuego demon fire with the demoníaco con el proper retardante extinguishment. adecuado. Other No methods will sirve not con work. otra cosa. No. Stop overfeeding Molly, you rotten clods. She has digestive trouble and I'm tired of cleaning it up. Oh, I barely touched it. It just fell apart. I was barely even here. Y me cuelo sin más en el camarote. It doesn't do much to cut the chill in here, but I'll take what I can get. Nice. A slideshow of creepy zombie guys. Wait a minute. That looks exactly like Elaine's wedding veil. Ooh, I can't decide which is more disturbing. LeChuck somehow stealing Elaine's wedding veil, or him having a copy. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. Vale. I know art is supposed to grab you, but this is taking it too far. Vale. No voy a saber nada. Okay. I guess it's a good sign if they're not trying to leave. Okay, vale. Ah! You're out and about. Genial, quería volver aquí. Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off. Ew. Ew. Hey, Murray, why don't you come with me? I can show you around the ship. No. I really think you should come with me. No. You won't learn much here in the hold. Wrong. The hold is a treasure trove of information. The nature of the cargo, the state of the hull, the battle-ready chickens, and slow-witted zombies. Hey, I've got a lot of important spying to do down here. Leave me to it. I really think you should come with me. No. Please? Spare me your dull entreaties. I cannot be moved, figuratively speaking. I really think you should come with me. No. I can get you close to LeChuck. I would very much like to be able to spy on LeChuck himself. Very well. You may transport me. Vale, habemos Murray. Vean. How's it going in there, Murray? I didn't realize how hard it would be to see anything from your pocket. Good thing I have excellent hearing. Tiene un buen oído, una calavera. How's it going in there, Murray? I didn't realize how hard it would be to see Hombre, anything claro from que your... tiene un buen oído, Murray. Necesitan una calavera aplastada. Solo tengo a Murray. No es por nada, ¿sabes? No es por nada, pero... This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Devil crabs like limbs, apparently. I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. I have a skull for the potion. I'm happy for you. Vamos a matar a Murray. Top deck schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, LeChuck shouting. Pardon me, fearsome leader. I told ye to find a flattened skull. Do it! Before I decide to use yours instead.
Ajá. Mi Sifu se ha enfadado. Me bufa. No le digas eso. How's it going in there, Murray? I didn't realize how hard it would be to see anything from your... Vamos a liar, pero bueno. I have a skull for the potion. Is it a flat one? Un Not poquito. exactly. I said a flattened skull, you useless bilge rat. ¿Y cómo se supone que tengo que prensar a Murray exactamente? Lo meto en el cañón, No. The potion smells like it's ready to go. It's just missing the flattened skull. How's the potion coming? You heard the cat. Go and find a flattened skull. Your cod teeth. I have a skull. Should I put it in the pot? Only if it's a flat one. Oh, yeah. No, no está prensada, no, la verdad. ¿En el timón? No me la conté. Es posible que sea en el timón ya. No es aquí, ¿no? That's a big rudder. ¿No puedo hacer nada aquí? ¿Solo dimensionar el timón? ¿Para qué? No lo entiendo, la verdad. ¿Cómo se supone que puedo prensar a Murray? Llévatelo, no puedes llevártelo a ningún lado. Sí, pero no sé dónde prensarlo. Yeah, it looks like it'd be more useful for fishing than stopping. Interesting. Venga, ánimo. Animación. No puedo prensar a Murray. Te quiero prensar, sí. Sorry if I offended you. Oh, that's okay. I know you're under pressure. I have a skull for the potion. Great! Pero no sé cómo prensarla, oiga. Esta se ha roto. Tengo tornillos. Un momento. It just fell apart. I was barely even here. Arreglarlo. Muchas horas después. Murray. Ya lo siento. Muerte, pues. Apologize in advance. You're gonna have to take one for the team. I see no team. Only you, withered zombie man. Let me assure you that whatever you're planning, it will be nothing compared to the torments that I will... Tenemos un Murray prensado. I would admire your Es lo que methods if they necesitabas, ahora used qué. on someone else. Thanks, I guess. Está prensadísimo. I'll probably do my shirt in a few weeks when it starts to get mossy. La cubierta. Murray para la poción. Se viene, gente. Vamos a guardar porque no sé qué va a pasar. Vale. Murray. Hey, what are you... Glue, glue. Next stop, Monkey Island. Swabby! Why are you out of the old? You're not ready for the deck. Where's your mop? And also... Uy, que la tira. Que la tira. ¡Está tirando la poción!
Dale, dale, dale. ¡No! ¡Lo ha tirado todo! ¡Mira, Murray! De Chuck lo ha visto. I can explain, sir. I guess you'll be first swab now, me han whatever your ascendido. name is. A promotion. I won't let you down. This'll be ruined now it's spilled. Start making the potion again. I'll be in me cabin, gritting me collection of other people's teeth. Redo the potion? Is that even possible? No! We barely scraped together the ingredients the first time. We're out of almost everything. Let's tip the cauldron back and pretend we're working on it. Maybe he'll forget about it eventually. You don't know LeChuck like I do. But it'll buy us some time. Is this one of those times where you substitute different stuff for all the ingredients and it works anyway? No, ¿Por qué estás they were sentado right. así? We couldn't make the potion again. But you told me that you can't get to Monkey Island unless you make the potion. Well, I did, but Un momento. Voy a ir a meter a los putis y me... Coño, no te vayas. Ahora ven. Ahora ven. No tarde. Vamos a ver, vamos a ver.
Ya he meado. Ya he metido los puchis. Ya lo he hecho todo. Cortinilla. Vamos allá. ¿Por ello? ¿Qué pasa, ñe? Ah, sí que está ahí. Vale, vale. Sí, en tercera fase, ya a ver si lo matamos por fin. Venga, esta es la buena, ¿eh? Venga. A ver. Eso dije, pero resulta que sí hay un modo de volver a hacer la poción, claro. Los narradores llamamos a esto un giro inesperado. Vaya plot twist. But as it turns out, there is a way. We storytellers call what's happening now a twist. There was an important piece of the puzzle that I hadn't seen yet. I started by looking around the ship for opportunities. Hey! That looks like a permanent stain. Ew, smells worse than it looks. It's empty now. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Ahora puedo subir por aquí. These things get more sophisticated every year. Would that we all did the same. La gentita del trivial. Hay un pollo ahí. Hey, Flambe! Ship ahoy! It's Captain Madison. Ready the cannons. Están aquí Don't worry infiltrados. about it. The Chuck already knows they're out there. Wait, never mind. Something's going on. They've got a cauldron on deck. Y materiales. That looks like a cinnamon stick. Mint, squid ink. Hey, wait a minute. I know that recipe. They didn't come to sink us. Those weasels are going to Monkey Island. Okay. They undercut my Threepwood's expedition so they could claim the prize for themselves. You don't want to say that name out loud on this ship. Trust me. Why aren't they happier? A well-placed stab in the back is cause for celebration. Les falta la calavera. Ha! They're missing a skull. We don't need a potion because they have one. Surprise, mother. Sorry, I wasn't paying ¡Coño, attention. taberna! Make ready to Sí, sail. buena. Buenas. ¿Qué tal? Perdona, que no me había enterado. ¿Cómo va eso? Aquí andamos, yo un poco... Mierda, lo volví a coger. Yo un poco en la mierda, porque he dormido mal y me he visto el capítulo nuevo de los Anillos de Poder. Y por ello, pues, regular, porque estoy intentando matar a Silvanas y no hay manera. Pero ahora lo voy a conseguir. Esta es la buena. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Todos están teniendo un mal día o qué pasa? Bueno. Aquí por lo menos regular. Pero bien. Yo bien, ando con sueño, dormí de más. Sueño por dormir de más, al menos es bueno. Estás descansado. Pero joder. Sueño por dormir poco es horrible. Y ya, lo de ver la serie de Señor de los Anillos, pues me ha rematado. Un dolor de cabeza, un todo. Pero bueno, aquí estamos. Debería ver si nuestro amigo Guybrush me arregla el día. Y esas cosas. Es Monkey Island. ¿Qué hay? Está bien. Look like a quartermaster to you? You sure don't look like one to me. I'll go talk to Iron Rose. This is gonna be great. If you say so, Swabby. I've got an idea for how we can get to Monkey Island. So you said. Oh, someone who cares if... Vale. Ok, no hay nada más aquí. Nada para abajo. La calavera la tengo yo porque es burra y lo he pensado yo. An amazing idea. Does it involve mobbing? No, it involves following another ship to Monkey Island. See,
Captain Madison is just east of us right now. They're brewing the potion to go to Monkey Island. Oye, ahora vienen So todos. I'm gonna help them finish it, and then we follow them. All I need to do is get them a skull somehow. Make ready to sail. No están muy de acuerdo. No. We don't even ¿Cómo want to qué? go to Monkey Island. Golan Andar gave con us a sueño y perfect dormir de excuse to más. skip it, Madre and now mía. you're about to screw it up. Ojalá a Gatuna le Locking in the pasara hole. eso. Ojalá. Whoa, hang on. A ver, me quieren encerrar en la bodega por intentar seguir a un barco que tiene la poción para ir a Monkey Island. What do you mean you don't want to go to Monkey Island? It's not a cryptic metaphor, Swabby. We mean we don't want to go. There's nothing on that island except for the secret. The The secret doesn't split 6 ways. 7. LeChuck only wants it because of his obsession with that stale glass of milk Guybrush Threepwood. I think you're making a mistake. Let's put it to a vote. Voting is supposed to be at 1 bell. Fair enough. The matter before the crew is the question of whether we should go to Monkey Toca la Island. campana a ellos, I ¿no? vote nay. 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 Pues aprovecha ese tiempo. The vote to go has to be unanimous. It isn't. Meeting adjourned. Ok, tengo que convencerle. Unanimous? It means I had to convince each and every member of the crew to change their vote. Wow. Ok, vale. Listen, about that trip to Monkey Island. That we voted against. Pregunta taberna, ¿te gusta Monkey Island? ¿A quién no le gusta Monkey Island? Pues hay mucha gente, Miguel sin más se quejaba ayer. Ah, pero Miguel no cuenta, Miguel es un Sony. Miguel es un Sony. No le gusta cómo se ve el apartado artístico, sin más. El juego todavía no ha dicho nada, en realidad. Bueno. ¿Taberna se ha ido? ¿O está ahí? No sé si se ha ido, ¿no? La verdad. Pero bueno. Exactly. I want to try to persuade you to change your mind about it. Or if not your mind, then at least your vote. Good luck with that. I'm regretting hiring you right now. Aren't you curious about what the secret might turn out to be? Not really. No. Most secrets turn out to be either disappointing or Eso es disturbing. verdad. Casi todos los secretos suelen ser decepcionantes o perturbadores. Como el de Sí. Monkey Island. En estos casos suelen ser así. That's why people cover them up in the first place. ¿Vale? Como primera oficial no debería ser más legal a As echar. quartermaster, it seems like you should be more loyal to Debería. LeChuck, who, I will point out, very much wants to go. I've been with LeChuck a long Llevo mucho time. tiempo con Lechak. Exactly. In the beginning, Al principio sentía mucha I really admiración por su admired the manera de way ver he el saw the mundo. world. A través de un velo rojo de constante ira, como su juguete personal, como una caja grande y redonda con lacito que guarda el secreto de Monkey Island. As a big round box with a ribbon on it and the secret of Monkey Island inside? I don't know, that's just it. I can't even remember what I found so inspiring. It makes it hard to follow his lead on a personal quest like the secret of Monkey Island. Oh. Le cuesta, ya no se acuerda por qué le admira, ¿vale? Bob, I confess I'm a little confused about what your job is. I mean, I know you hang up there all day, I'm just not sure why. As yardarm hanger, I serve as an example to the crew of what might happen if they break the rules. It's an important role, though admittedly not an exciting one. Ajá. I'd like to discuss your vote on the Monkey Island issue. It's nay. I'm afraid going to Monkey Island doesn't really have anything in it for me. Wouldn't the change of scenery be nice? I've seen lots of scenery. How about I make it worth your while? Go on. Haré que te transfiera al auto penal, te relevaré en tu próximo turno, seré tu mejor amigo. Well, what would you be Pregúntale interested qué in? quiere. Well, I've got all I need, but Me I'm aburro. bored. We used to have an entertainment budget, but this fancy new ship is leveraged like crazy, so there are no frills anymore. Entertainment, you say? I'm sure I could come up with something. Entertainment is my middle name. Oh, that's funny. Oh, I do like a good joke. They don't last very long, though. Le gustan los chistes. What do you like to do for fun? Oh, pretty much anything. I'm easy. Ok.
Las canciones de Sea marinero. shanties? Nah. Cestas de mime. Basket weaving? Well, no. Novelas Historical históricas. novels? I do enjoy reading. Aha! Me gusta la lectura. ¿No? La danza con Clog surco. dancing? Nah. ¿Jugar a los Bowling? polos? Nope. No. ¿Circo de Flea pulgas? circus? Nah. ¿Pasar gente por la Keel quilla? hauling? Not so much. Tampoco. ¿Hacer bordados? Embroidery? Not really. ¿Meditación? Meditation? Nah. Joder. ¿Canto tirolés? Doodling? Not really. ¿Las biografías? I do enjoy reading. ¿Autobiografías? Autobiographies? I do enjoy reading. ¿Relatos de aventura? Adventure stories? I do enjoy reading. ¿Guías Travel turísticas? guides? I do enjoy reading. Cualquier cosa. Self-help books? I do enjoy reading. Ok, veré Let's qué see what I can encuentro. find. Algo para leer. Pues mira, tengo una tarjeta. No. Tengo que encontrarle algo para leer. No le apoyo, no le apoyo, no le apoyo. Would you like to read this pamphlet? No thanks. I've already read that lots of times. Vale, no le gusta eso. No. Looks like it's empty. Vamos a ver qué quiere Plan B. Working hard? Never. Trabajando duro, nunca. ¿De qué es el What's the libro? book? It's a book of underworld jokes. Chistes de Jokes from ultratumba. beyond the pale. Compañero, no Unheard necesito. of ¿Qué in quieres a this cambio? world. ¿Seguro? Does it hurt to have your head on fire? I'm a demon. We're sort of all about that. You get used to it. If you stuck your head in a bucket of water, would it help? Demon fire burns underwater, so no. I'm guessing you don't wear hats. Once in a while, I look good in them. For a few seconds. I can't stop thinking about your head. I mean, what it would be like to have a head that was on fire. I can help you out with that if you are really curious. Underworld jokes, you say? Any good? Hilarious. Vale, ¿describirías el libro como Would entretenido? you describe that book as entertaining? I would use a shorter word, Sería una but palabra más yes. corta, pero sí. ¿Crees que acabarás de leerlo Think you'll be pronto? done reading soon? Nah, I don't really have anything else to do. Hablemos de Let's tu voto, talk about pues. your vote on going to Monkey Island. Are there any particular favors I can do for you? I don't know a lot about your interests. My main interests are sleeping Dormir and y eating. comer. I try to do both as much as Tengo possible. galletas. Do you have a favorite food? Oh, yes. La Alaska Scorched Alaska. abrasada. Salty like widow's tears. Sweet like revenge. And fiery like a hot poker to the tongue. Except when Putra makes it, unfortunately. She does not make it hot enough for my taste. Vale. Keep up the bad work. Always. Ok, vamos a buscar. Toasty. Oops. Alguien ha sufrido cuando he movido el timón. Vamos a buscar al resto. Ahí se supone que está el Chuck. Vale. Flair? What is it? What's that you're working on? It's theme music for LeChuck. Un tema I'm musical sketching para out a el melody. Chuck. I'm Una happy with the melodía. first two notes. They're both do. The repetition Me gustan las dos primeras notas. Ambas son do.
La repetición enfatiza el carácter implacable de LeChuck, su tenacidad para lograr sus metas. Es una cualidad que admiro. Emphasizes LeChuck's relentless nature, his dogged pursuit of his goals. It's a quality I admire. Still working on the other Las notes. demás notas están por ver. Mi objetivo son 7. My target is 7 total. ¿Qué tal? Do, re, mi, fa, sol? I'm hoping to work in an augmented fourth to make Oye, it pues demonic. está Quiero guapo. trabajar en una cuarta aumentada para que suene demoníaco. ¿Pero tú qué eres, Jaime Altozano ahora o qué? Right, right. I understand. ¿Quién es ese? You must Un youtuber que habla de música en general. Que explica todo de manera comprensible para gente de a pie. Ujú. Y analiza bandas sonoras de Señor de los Anillos, de Dark Souls, de un montón de cosas. Lo hace de puta madre. Es un crack, vamos. Ah, y es el primo de Dayo. ¿De? Dayo. ¿De Dayo quién? Dayo, solo hay un Dayo, tío. Dayo. Dayo malo. Dayo. have some scrubbing to get to, right, Swabby? ¿Qué te dedicas en este barco? Forgive me, but I'm unclear. What exactly is your job on this ship? I'm the second mate, bosun. Soy la segunda oficial, contramaestre, armera, cirujana del barco y compositora. Y hago la colada. Gunner, Joder, ship surgeon, chaval, lo and hace todo. composer. And I do the laundry. Wow. Save a little for the rest of us, huh? You after my jobs? Better not be. I need the cash. I'm saving up. ¿Para qué estás What are you ahorrando? saving up for? None of your business, Swabby. Can we talk about your vote on going to Monkey Island? No, Oh, come on. There must be something I can do for you. Something you want? nothing you can give me. Try me. Okay, fine. A ver, ¿qué Earlier quieres? Hoy he perdido el cuchillo ballenero de mi abuela. today, I lost my grandmother's whale. No te voy a dar el It was mío. a gorgeous Una reliquia preciosa, la guardaba con cariño y ya no la heirloom. tengo. I treasured it, and now it's gone. Bring me the knife, Tráeme el cuchillo y votaré por tu estúpido and plan. I'll vote for your stupid plan. Great. Can you tell me where and when you last saw it? It was sticking Lo tenía Gañote en la espalda después de que lo apuñalara. out of Gullet's Joder. back, right after I stabbed him with it. Probably still there. LeChuck threw Gullet over the side. Yep. Joke's on you, Swabby. No me And I digas guess más, on ya me está. too. Now beat it. I'm busy. Ya sé dónde está Gañote. ¿Dónde? En el timón, atajado. Por eso cuando lo muevo, grita. Ah, tiene sentido, desde luego. A ver, hola putra. So, Putra, Chef Futura, Chef putra. Llámame chef, como todo el mundo. Please call me Chef. Everybody does. they do? No, never. But they should. Vale, ¿cómo es que la gente no te llama How come chef? people don't call you chef? Because they're a bunch Porque son un atajo de zopencos que no saben distinguir un buen plato ni aunque les dieran los of morros. pedestrian clods who wouldn't know a great meal if it hit them in the mouth. Which, Que por cierto, sucede a menudo si se by the prepara way, it bien. often does if you cook it right. Or wrong. But mainly it's because technically I am a cook, Más que nada porque técnicamente soy cocinera, no chef, es un cargo. not a chef. It's a job title. Ok, así que un chef es mejor que un cocinero. So a chef is better than a cook? Not necessarily. No tiene por qué, es decir, un buen cocinero cocina mejor que un chef pésimo. I mean, a ¿Cierto? good cook makes better food than a lousy chef. But being a cook is Pero ser cocinero consiste sobre todo en dominar los materiales y la técnica, mientras que un chef aporta arte, improvisación e mostly innovación. about mastery of materials and technique, whereas a chef adds artistry, improvisation, and innovation. Anyone who's tasted Cualquiera que haya probado mi rape y mis... Rape, no, ¿por qué hablas de rape? Es putra. Son cuánticos, por eso no te No salen te bien. libras de los rapes cuánticos. Joder. my boiled monkfish and haggis dumplings should agree that I deserve that title. So a chef outranks a cook? Yeah, of course, on a ship this size, I'd still be the only one making food, so that part doesn't mean anything. It's just about the recognition. Ajá, un chef Does cobra a chef más. get paid more than a cook? Ah, I mean, yes, but on this ship, not enough to make a difference. It's the principle of the thing. Ajá, ¿has Well, have you probado tried to get a solicitar un promotion? ascenso? Only about a dozen times.
I keep the written request handy, complete with case studies and cost-benefit analysis. There is absolutely nothing wrong with this. But LeChuck refuses to sign it. Management. Pfft. Yeah. Vale, ajá. I'd like to try to sway you on the Monkey Island vote. Save your breath, I'm unswayable. There's only one opinion I value, and that's Iron Rose's. She's the smartest one on the ship. Second smartest. Now that you mention it, I'm remembering that I said just last week that I'd always vote with Rose. So I'm gonna do that on this too. Whatever way Rose votes, Votaré lo que diga that's how Rosa. I'll vote. Okay, eso Thanks fácil. for reminding me. Oh. You sure I can't change your mind on the Monkey Island issue? Yeah, I'm voting whatever way Rose votes. Okay. What exactly is a scorched Alaska? Imagine a A ver, ¿qué es una Alaska abrasada, vale? Imagínate un postre con forma de medusa gigante sin patas, con una textura parecida al helado, envuelta en espuma de embalaje y que te deja la cara ardiendo a cada bocado. like a huge legless jellyfish Qué asco. with a texture like ice cream wrapped in packing foam, and it sets your face on fire when you eat it. Appetizing. Not really. Apetitoso, la verdad es que no. Did you know Gullet well? Sure. He and I were the only zombies in the crew until you came along. Como What era was Gullet gañote. like? Well, you'll have noticed he was a bit of a bully. Not at all. Un He poco didn't have abusón, much sí. power or control in his life, and he was insecure about that. So he compensated by being domineering, vicious, and cruel whenever he had the opportunity. You don't say. But he had his good side. He wrote poetry. Escribía poesía. Nobody else knows that. Oh. He kept it a secret. He was always afraid someone would steal his ideas. Not that anyone would have. His poems were total garbage. How did you become a zombie? Oh, the usual way. I was at the Culinary Academy at the time. At first, I thought I was having an allergic reaction to some strawberries. How about you? Me? Soy un zombie por matrimonio, estaba dormido cuando pasó. A mí también me dan alergia a las fresas. Otro zombie me mordió mientras intentaba comerme los sesos, claro. Another zombie bit me while trying Esa to tiene eat my más gracia. brain, of course. A bite? ¿Una That old mordedura? wives' ¿Ese tale? cuento de If vieja? you didn't want to tell me, you Si no querías contármelo, habérmelo dicho y ya should have está. just said so. A veces me olvido que soy Sometimes I un forget I'm a zombie. zombie. No, I don't. Every time I try to get a decent cooking job at a restaurant or some swanky manor house, they say I'm too green, and Dicen que estoy demasiado verde y fingen que se refieren a mi nivel de experiencia, pero yo sé de qué palo van. they play it off like they're talking about experience level, but I know what they mean. Zombies need Es not buenísimo. Absténganse los zombies. No los queremos pudriéndose cerca de la Fine. comida. We don't want them rotting near the food. You must have experiences like that. Mi trabajo de payaso de cumpleaños no tuvo éxito. Mi club de brisca me dio de lado. Se piensan que solo queremos comerse. Sí, desde luego. Es que quiero darle a todas, tío. Qué putada. Pues dale. No puedo, solo puedo elegir una. ¿Y eso? El club de brisca, el trabajo de payaso de cumpleaños. Solo nos quieren comer los sesos. O sí, desde luego. O le doy la razón y ya está. A ver, es que el trabajo de payaso me hace gracia, pero es que el club de brisca me hace más gracia todavía. My bridge club shunned me. Unbelievable. No me lo puedo I creer. know, it's outrageous. Es indignante. No es eso, es que no te hacía jugador de You brisca. just didn't strike me as a bridge player. En fin, Anyway, no sabrás cómo preparar una Alaska I abrasada. don't suppose you know how to make scorched Alaska? Of course I can make scorched Alaska, but I'm not going to. Sabe, pero no lo va a hacer. Scorched Alaska Es el típico plato que precisa un chef con talento. is the kind of thing that requires a skilled chef. Apparently, Por lo visto, I'm solo still soy only una a cocinera. cook. I see. Vale. I'll let you get back to cooking. Yeah.
A ver. Putra makes a compelling Putra tiene argumentos sólidos case para su for promotion. ascenso. Vale. Why don't I see if I can make some headway with your promotion? I think LeChuck likes me. Sure, knock yourself out. If nothing else, we'll all get some entertainment out of it. Can I ask about that pepper shaker? It was demon pepper, made from demon peppers, which are basically the hottest peppers you can get. Do not, under any circumstances, put it on anything you intend to eat. I like spicy food. Not like this. Burns on the way in, burns on the way out. Esta no. Esta comida picante no te gustará. Qué mal entrar y qué mal salir. Y el intermedio también. In between, burns. Doesn't matter though. The shaker's Está empty. vacío. I'm Oh, all out. fuck. It sounds like screaming, but really quiet. Yeah. It's hard to tell if those are for cooking or combat. It's cute that you think there's a difference. You'd think on a ship there would be opportunity to change the water once in a while. You might want to change this water someday. Just a thought. It's not water. I'm marinating the plate scrapings for tomorrow's dinner. Vale. Can I give you a hand washing these plates? Nah, I already did those. Pero si están sucios. ¿Cómo que los has fregado? Si están sucios. Bueno, a ver. Putra Aye, makes aye. a compelling case for promotion. Tengo que hacer que LeChuck lo firme. No, no. Eso es fácil. LeChuck, atreverme a entrar. A esto. You, Swabby, come over Ven aquí. here. Vale, vale, voy. ¿Qué pasa? You be new to my ship. I like to meet each of my crew. What's your name, Swabby? ¿Cuál es tu nombre? Guybrush... Paco. Espada sangrienta al temible. Barba loca al imberbe. Joder. Barba loca al imberbe. Vamos a ver. ¿Qué le pasa al stream? Me ha ido el stream. Hola. ¿Por qué? Te va bien de momento. Ya, pero a mí se me ha ido. Cargo. Vale, ya está. A ver, eso. Barba loca al imberbe. Imberbe significa que no le crece barba, ¿no? Entonces, barba loca al imberbe tiene gracia porque no tiene sentido. Saca hojas del temerario. Con grumetillo me vale. Oh, me gusta cómo ha decorado esto. Vamos a cambiarle de tema, yo creo. Es que lo de Paco me ha matado. Swabby is fine. Any question? ¿Alguna pregunta? No, bien. Me gusta una tripulación que no hace preguntas. Pero None? déjame Good. preguntar. I likes an unquestioning crew. Now, get back to work before I use your entrails as bait. Wait! Don't forget the keel hauling tomorrow at 4. I like to think of it as a team-building exercise. I won't. Vuelve a entrar. Can't you see me be thinking? Make it quick, Swabby! Sí, sí. Keep your eyes off that map, Swabby. That be the one true map to the secret vale, of Monkey mapa. Island. Procured by me at great expense and no small amount of trouble. So, I'll not have you touching it, even with your eyeballs. Leastwise, not while they still reside in your skull. Is this about a promotion for Putra again? I've told her 100 times I'm never going to sign that. One more thing, Swabby. Now that you be first swab, Dale, ya, you dale, need ya. to Tengo que fill out rellenar the un Swabby informe. report. Ah, perfecto. Take this report, fill it out, and give it to Iron Rose for her initials. Some say it's grog that keeps a Oh, pirate puedes ship copiar su, running. su It's not. este. It's paperwork. Tengo que dárselo para que lo firme con todo el papeleo. Es claro.
Informe de grumete. Anota desórdenes que encuentres a bordo. Vale. Pero... What? What do you want, Swabby? Quiero hablar contigo, compa. ¿Y qué se cuenta? Solo es una sugerencia, pero puta se merece un ascenso. ¿Guybrush no fue a Monkey Island hace años? No, no lo menciones en este barco. Just spitballing here, but Putra really deserves a promotion. She makes a mean eyeball soup. And when I say mean, I do mean that quite literally. Did she put you up to this? Putra has been trying to wrangle a promotion out of me for years. Go tell Putra her plan failed, and to make sure she's at the keel hauling at 4. Vale, ¿por qué se Why empeñan en exactly encontrar are el you trying to secreto? find the secret of Monkey Island? The secret of Monkey Island has tormented many a pirate. Some believe it doesn't exist, that it's just a myth or a joke concocted by a fool. None has been more obsessed over it than that idiot Guybrush. Me? I think it holds a mystical power to be harnessed for evil. And as an added bonus, it will drive Threepweed over the edge of madness. Threep Wood. Wood, with 2 O's. What was your name again? Swabby, with 2 B's. Mind if I take a look at that map you were waving around earlier? Don't touch the map. Vale. Are you sure I can't take a peek at the map to the secret? I just washed my hands. Touching that map is a shortcut to being keelhauled. Vale. Didn't Guybrush Threepwood get to Monkey Island years ago? Guybrush Threepwood is a fancy pants wearing third-rate sailor and a has-been pirate. He stole the woman I loved, and I will eat his heart at the gates of hell. Okay. Did you really love Elaine, or was it more of a... My patience is wearing thin, Swabby. Now get out of here so I can think. Keep your eyes off that map, Swabby. What do you want, Swab? I may have figured out I spotted another ship making a potion, and we can just follow them. What does that nameplate say? The one there, on my desk. It says LeChuck. And LeChuck is a leader, not a follower. Now get out of here so I can think. Vale. Stop! No one's allowed in my inner sanctum. Tiene una bola antiestrés. ¿Se la tengo que quitar? No parece. Vale, a ver. Cuestiones. Flair? What is it? Well, how come you stabbed Gullet? He asked too many questions. How many questions did he ask? 1. Vale, vamos a ir... aquí abajo y vamos a preguntarle a Murray. How's it going in there, Murray? I don't know what you're planning now, but I'm going to see you burn. No sé qué estás planeando, pero me aseguraré de que ardas por ello. Claro, Murray. Guess I should have cleaned that, but I'll leave it for the next Swabby. Vamos por gañote. Gullet! You! That's Flair Gory's grandmother's whale knife. It's a beauty. You clown. That isn't gonna do any good. It wasn't even bothering me. He's pretty securely pinned there by the rudder. I have to say, I thought you were gone for good. I was feeling no small amount of pleasure about it, in fact. It'll take more than a bath to get rid of old Gullet.
Now pull me out of here before I hang you by your own intestines, swabby. Más te vale usar un tono más amistoso conmigo. Resumen. Te bajas 2 tonitos, gañote. You might want to take a friendlier tone. This is my friendly tone, you blabbering pile of excrement. Puedo aguantar 10 minutos en I can hold my respirar, ¿y breath tú? for 10 minutes. ¿No eran 8? Ya, How son about 8, you? pero se tira el moco, Technically, I don't have to breathe at all, but it's a reflex, isn't it? You can't really stop doing it, and it feels like drowning the whole time. So get me out of here right now, you colossal git. Soy el único que sabe que I'm the estás only aquí. one who knows you're down here. Not true. No es I cierto, know yo I'm también down lo here, sé. don't I? I guess you got me there. En eso tienes razón. Si te dejo aquí, ¿crees que podrías liberarte tú If I solo? leave you here, do you think you can free yourself? Of course not. You think I haven't tried that already? It's a matter of leverage. As in, I'm gonna get a lever and smack you in the head with it if you don't get me out of here right now. Una vez que zarpemos, lo más probable es que el timón te haga papilla. Once we set sail, you'll probably be crushed into paste by the rudder. Why would you tell ¿Y me por qué me that? dices eso? Well, in case you're worried about being Por si stuck te for a long preocupa estar time. atrapado. When I get my hands on Cuando te ponga las manos encima, me voy a comer tus piernas, vomitarlas y you, comérmelas otra I'm vez. gonna eat both your legs, throw Wow. them up, and then eat them all over again. It would be smart of me not to give you the opportunity then. Nice talking to you, Gullet. What do you mean, nice talking to you? Oh, I don't mean it literally, of course. Just politely ending our conversation. Wait, no, get me out of here for pity's sake. You baboon! I'll get you for this. Sí. Chao. Tengo el cuchillo de Flair. Me voy. Ahora, Flair. Mira lo que te traigo. It's Flair Gory's grandmother's whale knife. It's Flair Gory's grandmother's whale knife. I found your knife. My grandmother's knife. Thanks, Swabby. I have no idea how you pulled that off, but I guess a deal's a deal. I'll vote for your stupid plan. Perfecto. Ya tenemos a una. Puedo anotar que no hay... No puedo anotarlo. Puedo anotar lo de que los platos It would están... take forever to itemize in here. I'll just make a blanket entry for the whole galley. Vale. Sube para arriba. Looks like it's empty. El cañón está vacío. Otra cosa para anotar en el informe. ¿No? Pues sí, nada. It's like no one on this ship has heard of recycling. Vale, ¿cómo va el informe? Me quedan 2 más. That looks like a permanent stain. Ugh, smells worse than it looks. Disgraceful. Ah, pues mira, dale. Estoy haciendo el informe. Me falta lo del ancla. Claramente. Es una ancla muy pequeña para un barco tan grande. Eso es el último punto. ¿A que sí? ¿No? Holy shit. ¿Qué falta entonces? Espera, tengo que anotar en el informe que está Gañote atrapando el timón.
Okay, Gullet. I'm assuming no one will actually read this and come down here to find him. That's it. I've completed my report. I should show it to Iron Rose. He's pretty securely pinned there by the rudder. Can I get you anything? You can tell whoever's been turning the ship's wheel to knock it off. I could lose a leg or something. I'll be sure to pass that along. Ah, he sido yo el que ha tocado el timón, gilipollas. Bueno, habemos informe. Lo tengo que enseñar a Rosa, que lo apruebe, entonces se lo llevo al otro. Y ¡pum! Le mezclo los papeles y me firma el que tiene que ser. Perfecto. Sí, señor. Toma, Rosa. Could you initial this report, please? Huh. Yes. Very thorough. See? I am good at my job. I wouldn't go that far. Here. I've got a bunch of other reports ready for the captain's signature. Why don't you take him the whole stack? Genial. It's a stack of papers waiting for LeChuck's signature. Vale, entonces esto lo mezclas aquí. Y ya está. Y se lo damos al LeChuck y le decimos, oye LeChuck, fírmame esto, pelotudo. Y ya está. Shouldn't ye be swabbing? No, no debería estar fregando. Tengo que traerte los informes, eso es normal. Paperwork? Okay, hand it over. All stamped. Now please give me some peace and quiet. Perfecto. Putra, tienes tu ascenso. It's Chef Putra's request for promotion, stamped by LeChuck. Genial. Putra. Mira lo que te traigo, Putra. Good news, Chef Putra. You're officially promoted. I'm a chef! Chef Putra! Thanks, Swabby. You're amazing. I owe you one. ¿No debes una? No me digas más. So, Chef. You sure I can't change your mind on the Monkey Island issue? I do owe you one, but I'm still voting whatever way Rose votes. Okay. Vale. Now that you're a chef, would you make me a Scorched Alaska? Of course. I have to warn you, though, it's not going to be very spicy. It'll be fine. You wouldn't like the full-strength version anyway. Wow, ya lo acaban. Some chefs these days use dandruff out of a can, but I would never take a shortcut like that. One Scorched Alaska, extra mild. Thanks. Sweet. Salty. Salty. Dulce, salado. Salty. Agrio, ya, agrio. A ver, tengo un pienso para pollos. ¿No lo puedo añadir? No. No tengo nada picante, güey. Coge un chile o algo. I don't think so. Remind me what you told me about the pepper? It's very, very, very hot and very empty. Vale, vamos a hablar con el coleguita. A ver si me cuenta lo de la pimienta o algo. A ver, amigo, we have a problem. Working hard? Never. Tell me again about Scorched Alaska. Prepared correctly, it should be like a hot poker to the top. About your... It doesn't mean much to me one way or the other. But hey, you scratch my back, I'll scratch yours. You want me to scratch your back? Figure of speech. No need to burn yourself. Do something nice for me, and maybe I help you. Vale. Keep up the bad work. Always. Vale. No puedo hacer gran cosa con este hombre. Necesito algo picante. Como
¿Cómo qué? Ready for cannon firing. Algo picante. En un chile, ¿eh? No quedan, Las sí. setas tienen sabor picante. ¿Qué seta? No sé, alguna. No es un barco fantasma, tiene que haber setas. Pues no hay seta. Algún percebe, a lo mejor. Yeah, devil crabs like limbs, apparently. What do you like to do for fun? Oh, pretty much any. I'll see what I can find. I still think you should vote to go. I don't want to talk about that. I'm having a crisis of faith. About not being inspired. Okay. Vale, para eso necesito que la otra acabe su obra, porque la otra sí le inspira algo de admiración, LeChuck. Flair? What? ¿Cómo va tu obra? How's the score going? It would be going a lot better with fewer interruptions. How's it going in there, Murray? I don't know what you're planning. A ver, vamos a la bodega un momento. Tenemos pollos en llamas con un huevo. Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. I wonder what it's made out of. Vale, ahora debería haber caca. Ew. Ahora hay caca. ¿De qué me vale la caca? No lo sé. Oye, puede tener sabor picante. Pero no la puedo recoger, solo fregarla. Ah. Ah. Necesito cosas picantes, picantes. Picantes, tío, picantes. Ánimo. Can't you see me be thinking? Make it quick, Swabby! Ahora LeChuck. That's my... Vale, What do you... The voodoo potion spell thingamajig is coming along great. Nothing to worry about. Then... What? Now get out of... ¿Puedo hacer algo con LeChuck? No parece. No parece que pueda hacer nada. I better leave it Ánimo, on. ya, algo tendrás que poder hacer, vamos. Tú puedes, ya sé que lo conseguirás, porque eres la mejor, ¿eh? A ver, pensemos. Yeah, it looks like it'd be more useful for fishing than stopping. Sería más útil para pescar, ¿eh? Pescar. ¿Hay algo más aquí debajo del agua que no haya visto? Aparte de gañote. Hey, Gullet. A volver a la superficie. Intenta, gañote. Can I get you anything? You can get me up. I was thinking more like a breath. Pues nada, movamos el timón un poquito más hasta que pierda la pierna. Yo creo que...
Vamos a timonear. Looks like it's empty. Vamos a timonear un poquito más. Nada. Bueno, diría que ya está. ¿Ahora ha pasado algo? Nada, sigue teniendo sus piernas, joder. Hey, Gullet. Can I get you anything? You can tell whoever's been turning the ship's wheel to knock it off. I could lose a leg or something. I'll be sure to pass that along. ¿Solo eso? Vale. No. No puedo hacer nada con este señor. Pues nada, oye. Necesito algo picantote, podría mirar a los malos a ver qué están haciendo. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. These things get more sophisticated every year. Well, looks like they haven't figured out their skull problem yet. Good. Obviamente no han solucionado el problema de la calavera, ¿vale? Working hard? Never. I can't stop thinking about your head. I mean, what it would be like to have a head that was on fire. I can help you out with that if you are really curious. About your... Do something. Tell me again about... Prepared correctly, it should be like a... Es como comer un Keep up the bad atizador Always. al rojo vivo. Joder, córtale un pelo, me cago en todo. Hey, Flambe, would you like some crackers? Yeah. Crackers are like my feet, in that I want to keep them as far from my mouth as possible. Vale, no le gusta la galleta. I'll probably do my shirt in a few weeks when it starts to get mossy. Oh, podría volver a meter a Murra y tendría gracia, la verdad. At first I thought the privy must be behind there, but no, it's just the pantry. Ugh, what is all this stuff anyway? Oh, you know, urchin husks, bile duck extract, sugar, fangweed. Nothing unusual. Ooh, I think I'll skip dinner tomorrow. Light as sea foam. Venga, bien. A ver. ¿Qué pasa ahí? Light as sea foam. Súper ligera, no me sirve de nada. Vale, vamos a ver si puedo añadirle cosas. Como caca de... No. No. Y la caca de pollo fantasma estaría genial. I don't think so. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer que queme, tío? Ponerle al calorcito y ya está. ¿Dársela al pollo? No, no puedo.
That seems promising, but inconvenient for carrying around. Toca. Hmm. Bien, aquí hay fuego. Hardly any warmer now. Hardly any warmer now. Salty? Apenas está caliente. Hardly any warmer now. ¿El qué? Está apenas caliente, me cago en la puta. Tienes que buscar la caldera, a lo mejor. Me gusta aplastar a... Bueno, este. Vamos a dársela para que diga que es una mierda, a ver si hablan de que no hay pimienta de esa. Yo qué sé. Vamos a probar. I had to call in a few favors, but I managed to get you this. Ugh, take the monstrosity away. Its blandness offends me even at a distance. Scorched Alaska must be like a hot poker to the tongue. Ya, tío, pero es que es muy difícil, ¿sabes? Not right in front of him. En la caldera del barco, ¿eh? Que no hay caldera, tío. Pero hay un fogón en la cocina. ¿Quieres que la meta aquí? Hardly any warmer now. Sí. What's the soup of the day? Some former crew members who Joder, apenas didn't está work out. caliente ya. Yikes. It's a Tienes que delicacy. meterla en algo, ¿eh? Para que se mantenga el calor. Salty. So, chef. I'll let you get back to cooking. Yeah, Remind me what you told me about the pepper. it's very, very, very hot and very empty. Vale, y si echo esto en el pimentero no me deja. Yeah. Oh. Ugh. Los ingredientes, nada. It's kind of soothing in a weird way. It's kind of... No tiene pimienta calentorra. ¿No puedes echarle pimienta a la cosa esa? No tengo pimienta, Ore. Está vacío. Pues vaya. La pimienta diabólica está vacía. Ready for cannon firing. That seems promising, but inconvenient for carrying around. Mal para llevar. Oh. ¿Puedes cortarlo? Sería no. No, digo el palo. Cortar la punta. Yeah. Claro. Not Soy the most candente. comfortable thing to keep in my pocket. This should make it good and scorchy. ¡Hala! Claro. Nunca me acuerdo de cortar las cosas. Joder, ya, madre mía. Tengo que Nada. venir de lugar. Not right in front of him. I had to call in a few favors, but I managed to get you this.
Ojo. Scorched Alaska. Sweet poisonous shades of my shady and poisonous childhood. Yeah. Come, bonito. It seals me inside like a lost love. A masterpiece. Hey, there's some missing. Well, Much respect, Swabby. I am in your debt. I hate being in debt, so let's just say I'll Votaré a vote favor. away Ya tengo next dos. time we talk about that plan of yours. The one with the monkeys. El de los monos, sí. El de los monos. would you describe this book as entertaining? I would use a shorter word, but yes. Would you describe this book as entertaining? No. I would use a shorter You're not reading this. Can I borrow it? Sure, I'll let you have it for the rest of the day. Thanks. Perfecto. Vamos a por Calvo. Calvo. Tengo tu libro. It's Flambe's Underworld Joke Book. All jokes about demons and otherworldly stuff. A ver, pero lee uno, tío. Hey, Bob, I've got a great book for you. Hey, this looks promising. Thanks. Es de I owe you una. one. Can I count on your vote to go to Monkey Island? Sure, no problem. Magnífico. Ya tengo 3 de 5. Me queda Rosa, porque luego Puta vota lo mismo que Rosa. Así que bastante easy. Pues tío, vamos a hablar con la Jaime Altozano del barco. Flair, What do you want? how's the score going? It would be going a lot better with fewer interruptions. Flair, What? I want to check in on your vote about go. Relax. I'll vote with Votar a tu you. favor. I owe you Ahora. one. Will do. Necesito que hagas la obra. Para la otra. ¿Cómo lo hago? Curra y no le puedo contar nada. Ok. It's a stack of papers stamped by LeChuck. I'll probably do my shirt in a few weeks when it starts to get Un mossy. momento. Puede ser una locura, pero un momento. I wonder what it's made out of. I already have some chicken feed. Vale, a ver. ¿Son notas eso que oigo? ¿Cada uno está en un tono? ¿Es eso? ¿Los pollos tienen que inspirarla? Buah, a tanto lo llego, la verdad. Flair, Yes? how's the score going? It would be going a lot better with fewer interruptions. Has dicho que empezaba con 2-2. I wonder what it's made out of. ¿Será posible que sea algo de los pollos, tío? Es posible. ¿Será posible? Que no lo sé. Porque... I'll probably do my shirt in a few weeks when it starts to get mossy. Can't you see me be thinking? Sí, sí, lo que tú digas, compañero. What do you... Are you sure I... Touching that map. I'll just go... Now get out of here so I can think!
Ajá. How's it going in there, Murray? I don't know what you're planning now, but Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger pienso para pollos. Vamos a ir arriba. ¿Puedo prensarlo? ¿Por algún motivo? No. Ah. Ah. No puedo dar a esta para que se inspire. Ah. Ya está, llega un atasco. Joder, bien. Y son las 8:05. Ya te va. Joder, quería resolver esto antes. Quería pasar el episodio, pero solo me queda eso. Pues venga, venga, a ver. It's kind of soothing in a weird way. So, chef, I'll let you get back to cooking. Yeah. It's kind of soothing in a weird way. Lo único que tengo son los pollos, pero no sé cómo hacerlo. Digamos que son 3 notas, pero quiere 7. Tiene 7 notas. No tengo ningún instrumento, no hay ningún instrumento. Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. At least they don't smell like live chickens. More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Ah, me estoy meando, joder. Me iré a mear, Bueno, pues déjalo ya si quieres. Entonces. Eso nada. Quiero mear, pero lo quiero resolver, no te jode. Pues venga. Hasta ahora, ¿eh? 7 notas, 7 notas. Voy a ir pensando mientras meo. Los pollos.
Bueno, Igual me ha servido de algo, ¿eh? seguro. Es que se me ha ocurrido que igual lo estoy planteando mal. Como siempre. Porque intento que esta, la que está haciendo la obra, se inspire cosas del Echar. Le intento dar el panfleto del Echar. Inspirador folleto para nuevos tripulantes. Y había pensado, se lo doy a esta, se inspira para la obra, hace una obra y la recuerda a la otra, tal. Pero ¿y si le doy el panfleto a la otra? Directamente. Dale. Porque esta ya tengo el voto. Igual no tengo que usarla para nada y solo tengo que dar el folleto a esta. Es inspirador, o sea, si no es para la de la obra, es para esta. Do you remember giving me this at my orientation? It's got some good stuff in it. Oh, yeah. I put it together Funciona. myself, you know. No kidding. Betray trust, commit fraud, threaten Funciona. bodily harm, so Ay, Dios, unswerving, so Me ha ido de destructivo otra vez. unapologetically ruthless. Qué firmeza, qué descaradamente despiadado. Me trae muchos recuerdos. Really Ya takes está. me back. Ya te has Me acordado. too. Back to earlier today in my case. LeChuck is really an amazing Destaca es un leader. líder You can hang on to asombroso. that if you like. No, thanks, I'm good. Now that I've remembered why it is that I'm willing Ahora he recordado por qué seguiría al Echar to al fin follow del mundo. LeChuck anywhere, Perfecto. even when I think he's doing something stupid. Just so we're clear, that means ¿Significa you're que going vas a to vote to votar a go to Monkey favor? Island now? Yes, even though I know you want me to. Works for me. I think I've got everyone's support now. Time to call for another vote. Hora de la votación. Vale, a ver. ¿Lo podemos dejar aquí para mañana? No, no, se acaba el capítulo en teoría. Pues nada. Yo entiendo que se acaba aquí. Entonces sería mejor dejarlo al principio del tercero, como ayer dejamos al principio de este. No tengo nada más que hacer. ¿Y por qué tardas tanto? That time again already? Well, let's get to it. Come to order, you murdering, traitorous dogs. Sí, sí, bla, bla, bla. Why is the ship's cauldron still empty? I distinctly ordered a mystical voodoo potion. If a ship is going to function properly... Y ahora que está aquí, bla, 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 exactamente. Bla, bla, bla. Yo voy y toco la campana una vez. Y Bla, bla. votación. Motín. Blah, blah, keelhole, I don't blah, want to blah, interrupt the womp shouting the session. bank, blah, blah, blah. I don't want to interrupt the Another shouting thing, session. blah, 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 Vale, pues díselo a Fred. dereliction of cruelty. Daggers not rusty enough. Disgrace to the profession of empty pirating. Furthermore, Ah, bueno, no. blah, blah, Calla, blah. el mapa. Bones into powder and sprinkle them. Bla, 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 bla. Y yo voy a su camarote y cojo el mapa. It's not much of a map. El mapa tiene poco. ¿Cómo? Solo hay algo escrito, pero está claro que es importante. ¿De acuerdo? It's not much of a map. There's just some writing on it, but clearly it's important. If I'm wrong about what that is, taking it would be a... Ooh, I can't decide which is more... Toasty. Amigo. It's not much of a map. There's just some writing on it, but clearly it's important. ¿No lo puedo coger? ¿Por qué? Robar el pimentero. Se lo llevo. It's empty. I don't need to clutter up my inventory with another item. Vale. Pues coge algo, tío. Olor Old la boots sopa. and deodorant. It's kind of soothing in a weird Botas viejas y desodorante como una residencia universitaria. way. Ok. Bueno, pues aquí no hay nada, no sé. Vamos a escuchar a la lecha que hacer el invento. In conclusion, shape up or Acabó. the eel. All right, same time. De acuerdo, vamos a votar. Y como vamos a votar todos lo mismo, ya vamos a la estaca. One bell. Voting hour. A votar. The meeting is called to order. Are there any matters to be voted Sí. on? Following medicine ship to Monkey Island, on which I vote aye. 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 Unánime. Aye. Aye. 6 in favour.
None opposed. I hope you're happy, Grandma. Everybody, get ready. We'll follow the other ship as soon as she gets underway. Yes! So then you went to Monkey Island. Not right away. I still needed to get my Faltaba hands on the hacerme con Chuck's el map mapa, to ya the lo podías secret. haber cogido. Ahora sí. Joder, el cañón de mierda, qué mal sitio. Ya le he dado 30 veces, por lo menos. Vale, ahora que todos han votado que sí, toco la campana 2 veces. Yo me tengo que ir. Yo también. Time again already? Eyes from earlier today. In fact, not even an He hour oído ago, claramente a alguien en la I cubierta clearly mencionar a heard someone Guybrush on this Threepwood. deck mention Oh shit. Guybrush Threepwood. Out loud. En voz alta. If a ship is going to function Bla, bla, properly, bla, bla, blah, 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 blah. Bla 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 bla. Lo que tú digas, está. It's not much of a map. There's just some writing on it. Recógelo, but desgraciado. clearly it's important. Es que es lo del... Ah, hombre. Que no, que solo hay un este. Pone, me muero por tener esto. Cambiar el mapa por esto. This isn't remotely like a map. He'd notice it right Ah, away. por un mapa. Pues tengo el del bosque. A map's a map. I don't think he'll spot the difference. Now I just need to get Madison a skull, and we'll be good to go. Vale. ¿Y cómo le mandamos una calavera a Madison? ¿Cómo coño le mandamos una... esta a Madison? In conclusion, shape up or that. All right. A ver si Flambe me puede ayudar. Ya que está allá arriba. Well, looks like they haven't figured... Is this how it looks when you're ready to make sail? Pretty much. Fair enough. How's it going in there, Murray? I don't know what your plan. ¿Lo tengo que echar al mar? ¿Más? ¿Lo tengo que dar al gato? Empieza la búsqueda en la zarza de frutos rojos. Sigue la mano de modo de piedra. Ciñete el camino junto al pollo de madera. Pasa entre las abejas y fíjate en el letrero. Vale, es fácil el famoso secreto. ¿Qué puedo hacer con este hombre? So, everything's... As soon as Madison's ship gets underway. Why wasn't Madison's ship going yet? Well, they still needed a flattened skull to finish their potion, and it was up to me to get it over to them. Sí, sí, lo que tú digas. Bla, bla, bla. ¿En el ancla? ¿No? ¿Darla al mar? Tampoco. Bueno, ya, yo me voy. Hasta luego. ¡Ah, jo! Vale, ya lo quito, ala. Y lo quitas, ¿no? Llevas ahí un huevo. Y un huevo. a Desde ver, que lo has dicho. Hey, Gullet. creía que ya estaba. Pero no. Así que pues nada, aquí se queda. Vamos a guardar aquí pensando en el bordecito del barco, que es un sitio maravilloso para pensar. ¿Verdad, Guybrush? Joder. Salir, salir. Vale, salir, salir. Vale. Vale. Vamos a ver quién está haciendo un stream ahora y cerramos. Bueno, entonces, ¿has matado a la aguda veloz o no? No, ¿Lo vas a intentar luego? supongo. Pues ya se ha visto dos. Desearle suerte a Boreo. Que se lo cargue. Y ahora vamos. Tiqui, 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 tiqui. A ver, a ver. Aquí. Pues vaya. Pues no sé. Paco está jugando al vampiro. Vamos a hacerle una raíz ahora mismo. Y nada, muchas gracias a todos por pasaros. Sí, muchísimas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos veáis en el mundo. Y nos vemos En el siguiente stream.
Eso. Bye, bye. Hello. Right, va.